Bueno, el tema que vamos a trabajar ahora es función cuadrática. Acá dejé una definición que dice: toda función cuadrática se puede expresar de la siguiente forma: f de x es igual a ax cuadrado más b de x más c, donde a, b y c son números reales, y a tiene que ser diferente de 0. Esta forma de escribir a la función cuadrática se denomina polinómica. Tenemos la forma factorizada de escribir la función cuadrática y canónica, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, para graficar una función cuadrática tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos que anoté: raíces, vértice, eje de simetría y ordenada al origen. Bien, la fórmula para calcular las raíces es la conocida como Bhaskara o fórmula resolvente. Sí, que dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. Para saber quién es a, quién es b y quién es c, son los que están escritos en la fórmula, ¿no?, que teníamos ax cuadrado más b de x más c. A es el que está multiplicando al término cuadrático, b el que está multiplicando al término lineal y c va a ser el término independiente. Bien. Luego de esto vamos a calcular el vértice. Para calcular el x vértice podemos usar dos fórmulas, ¿sí? Una de ellas es con las raíces. Acá dice x1 más x2 dividido 2. Si habíamos calculado anteriormente las raíces, podemos usar esta fórmula. Y otra es x vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Esto también es con sabiendo el término cuadrático y el lineal. Ahí vamos a ver el x vértice. Y el y vértice, acá falta una f, el y vértice se calcula como f de x vértice. Bien, el eje de simetría dice es la recta de x igual a x vértice. Otra cosa importante, el y vértice se calcula reemplazamos a la función por el resultado que me dé x vértice. Sí, eso es lo que significa f de x vértice. Bueno, el eje de simetría es la recta de ecuación x igual a x vértice. La graficamos siempre como una recta punteada. Lo podemos pensar a este eje de simetría como un espejo que divide a la parábola en dos partes iguales. Bien, seguimos con la ordenada del origen. La ordenada del origen es f de 0 igual a c. Para calcular la ordenada del origen reemplazamos a x por 0 y siempre nos va a dar c. Bien. Ahora dice gráfico de una función cuadrática. Bueno, acá grafiqué el eje de simetría, que es esta recta, que podemos ver acá. Esta recta es el eje de simetría. Si ven, divide a la parábola en dos partes iguales, ¿no? Y las raíces, como siempre, es el corte con el eje x. Acá tenemos los dos puntos. Y la ordenada al origen es el corte con el eje y. Y el vértice siempre va a ser un máximo o un mínimo de la función. Bueno, acá hay un ejemplo. Graficar la función f de x es igual a 2x cuadrado más 4x menos 6. Bueno, seguí los pasos que había anotado al principio. Uno de ellos dice raíces. Y antes de calcular las raíces, recuerden que la fórmula acá dice a, b y c. Tengo estos datos. Entonces, antes de reemplazar, voy a poner a, b y c. Acuerden que a es lo que está multiplicando al x cuadrado, b lo que está multiplicando
a la x y menos 6 es c, el término independiente. Eso voy a anotarlo acá al costado y luego de haber anotado esto voy a reemplazar en la fórmula que tengo. Hice es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por ac, todo dividido 2 por a. Bien, dice menos b, menos 4 puse, porque b es positivo, es 4, entonces queda menos. 4 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 6. Y cuando multiplico un número negativo, siempre pongo paréntesis. Bueno, resuelvo todo esto, 4 al cuadrado es 16, acá tengo menos por menos más, me queda más, y 4 por 2 por 6 me da 48. Sumo lo que tengo acá en la raíz y me da raíz de 64. Raíz de 64 es 8. Bien, y como teníamos más y menos, vamos a dividir en dos partes. Recuerden que nos tienen que dar dos raíces. Por una parte pongo menos 4 más 8, que es el positivo, y en el otro menos 4 menos 8. Todo sobre 4, ¿sí? Seguimos igual. Bueno, y acá tengo las dos raíces. Medio x1 es igual a 1 y x2 igual a menos 3. Bueno, las raíces recuerden que son puntos, pares ordenados. En x vale 1 y en y 0. Y lo mismo x2, menos 3, 0. Bueno, acá ya calculé las raíces. Bien, ahora fui por el x vértice. Usé las dos fórmulas, siempre usen una ustedes. Acá puse x vértice es igual a x1 más x2 sobre 2. Recuerden que nos habían dado 1 y menos 3. Reemplacé por 1 y por menos 3. 1 menos 3 me da menos 2 sobre 2, 1. Y lo reemplacé también en la otra para que puedan darse cuenta que son iguales. Así que usen cualquiera de las dos. Bien. Ahora para calcular el y vértice. Recuerden que tienen que reemplazar en la función el resultado que les dio en el x vértice. En este caso nos dio menos 1. Miren acá arriba, dice 2x cuadrado y yo puse 2 por menos 1 al cuadrado. Más 4 por menos 1, menos 6. Luego resuelven esto. Menos 1 al cuadrado es 1, porque menos por menos es más. Y acá más 4 por menos 1, menos 4, porque más por menos, menos. Bien, luego resolver esto da como resultado menos 8. Y el vértice recuerden que también es un punto. Entonces tenemos un par ordenado. X vale menos 1 y en y menos 8. El eje de simetría lo calculamos como x igual a x vértice. La graficamos como una recta punteada. El x vértice nos había dado como resultado menos 1. Entonces el eje de simetría es la recta x igual a menos 1. La ordenada del origen, para calcular este punto, hay que reemplazar a la función por 0. Siempre nos va a dar como resultado el valor del término independiente. Porque si reemplazamos por 0 a x, estos valores nos va a dar 0, porque cualquier número por 0 nos da 0 como resultado. Entonces nos va a quedar solamente el valor del término independiente. En este caso es menos 6. La ordenada del origen, entonces, es el punto 0 de x y menos 6 de y. Recuerden que es un par ordenado. Luego de tener todos estos datos, vamos a graficar la parábola. Con estos puntos podemos llegar a graficar esta parábola. El eje de simetría, recuerden que era el menos 1. Teníamos los puntos que eran las raíces 1 y menos 3 y menos 6 que es la ordenada al origen. Otro punto importante es el vértice que está acá, porque sabemos que la parábola viene así y acá empieza a crecer.
Bueno, con este ejemplo espero que puedan resolver los ejercicios del práctico. Cualquier duda me pueden consultar. Saludos.